el señor Alberto Fernández. Bueno, no hace falta que diga quién es, ya lo conocen pero todos. Jefe de campaña. Hoy jefe de campaña del espacio Cumplir, que encabeza Florencio Randazzo. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, ahora con un poco de mate para sortear el frío, ¿no? Y Disfrutando del mate que trajo Vane, eso hay que declararlo porque... Gracias. Si no me condenaban un vaso de agua, me condenaban un vaso de agua. ¿sí? Es cierto, no teníamos mate y de repente Vane lo sacó de la galera. Todo sea Muy por bien, Alberto. Vane, muy bien, Vane. Todo sea por Alberto, muy bien que así sea. La última vez que habíamos hablado fue el día, lo repasábamos recién, el 25 de mayo, de ese despliegue militar enorme que hizo el gobierno nacional, el desfile exactamente, y no se pudo... Hizo un desfile no sé de qué, de auto seguro, porque estábamos todos caminando a paso de hombre por Figueroa y Corta. Tremendo ese día. Y bueno, nos vamos metiendo también en el distrito, que a ver. ¿Cómo se explica lo de...? Porque vos sos un militante de la ciudad, principalmente. ¿Cómo se explica la hegemonía que uno ve de Rodríguez Larreta, de Cambiemos en la Ciudad? Que vos vas a cualquier encuesta y Carrió mide arriba de 40 puntos. Pese que hay problemas en la ciudad y que de hecho lo que tiene Cambiemos hace más tiempo es la ciudad. Y vos ves que el subte no está funcionando bien, la salud pública ni hablar. ¿Cómo se explica que el lugar a donde nació como partido vecinal sigue siendo casi Corea del Norte? Nosotros decimos a veces riendo. Porque me da la impresión que ahí hay una gran incapacidad también de la oposición de generar alternativas. Fue un poco el debate que yo traté de dar con la idea de unir fuerzas y demás. Pero no se trata de unir fuerzas, se trata de unir fuerzas y demostrar alternativas nuevas. Si vos unís fuerzas y volvés a llevar a los candidatos que hace 12 años están participando y perdiendo, la verdad es que difícilmente la gente te crea. Y eso es lo que nos está pasando en la ciudad, no es otra cosa. Y yo el otro día lo discutí en alguna mesa, que es, bueno, ¿cómo se puede, con un militante que viene del Frente para la Victoria puede estar en desacuerdo con la lista de provincia y con la lista de capital al mismo tiempo, cuando uno ve que en la lista de capital son nombres que uno ya ha visto en la boleta, y en provincia, salvo Cristina, después son casi todos nombres nuevos o ciudadanos. No sé, por Espinosa y por Scioli. No por Espinosa y por Scioli, pero Vallejos, pero Correa, Vanessa Sila, y digo, hay gente. Sí, pero no se trata solamente eso. A mí me parece, son cosas totalmente distintas. Primero, que no podemos medir a nadie de capital, no podemos comparar a nadie de capital con Cristina, porque Cristina tiene un peso específico distinto. Entonces no es justo tratar de hacer esa similitud. No, es una suerte de ancho de espada. Claro, no se puede hacer esa similitud porque me parece que ahí nos equivocamos. Creo que Cristina, la verdad es que con el respeto que ella merece, la única propuesta que hizo es volver a repetir la propuesta de la obediencia. O sea, armó una lista a su antojo, que le responda absolutamente, donde el debate no aparezca. Y las primeras expresiones de los candidatos dan muestra de que esto es así, ¿no? O sea, la primera candidata diciendo, reivindicando a Vudú y comparándolo, poniéndolo al nivel de Perón y Irigoyen, es una prueba de cómo piensa esa lista y cómo piensa esa gente. Pues la elección de esos candidatos en Unidad Ciudadana tenía que ver con cierta lógica de los sectores más afectados, hablaba en su momento. Sí, de cierta lógica de sectores representativos. Porque la verdad la primera candidata a diputada es afectada en qué, perdió su trabajo en el Estado. No, es economista, por ser economista. No es afectada en nada, digo. No, pero digo es una economista que Cristina siente que piensa como ella, es esto. Después está alguien del CONICET, que es un nombre reconocido en el CONICET, sí, Salvareza, que también es alguien que piensa como ella. Está bien, él me parece con más lauros que la primera candidata. Bueno, es lógico que un candidato igual elija gente que piense medianamente como ella, ¿o no? Sí, medianamente sí, tan como uno no sé, porque cuando vos generás una propuesta tan, en verdad no es homogénea la palabra, tan disciplinada es la palabra, la verdad es que le quitas a la política mucho debate. Bueno, es lo que está ocurriendo. Vos fíjate cómo son los actos. Está Cristina y todo el mundo atrás, sin aparecer y sin hablar. Es eso, ¿no? ¿Ves una similitud? Hoy lo hablábamos un poco ayer. Hay una nueva estrategia y sobre todo una nueva estética en todos los lanzamientos de campaña y se ve ciertas similitudes de esta lógica que ayer nos burlamos un poco de charla TED que están dando todos. Sí, un candidato, y esto te lo preguntamos también como jefe de campaña, ¿no? El escenario a la altura de la gente, un candidato más humanizado. Vimos a Sergio Massa acariciando a Malena delante de todos. Vemos a Florencio Randazzo que apostó un poco más a la liturgia peronista, pero también
al ras del piso, digamos, ¿no? Con otra altura, con otro tipo de escenario, ya no tan acto partidario, sino otro... Bueno, ahora le dicen Duranbarbización. Yo creo que esto lo he visto en otras campañas, incluso antes de Durán Barba. Pero, ¿hay un cambio de estilo en el cómo se plantean las campañas o vos lo ves? Es que no es lo mismo. Yo siento que no es lo mismo. Me parece que hay toda una simplificación ahí. Durán Barba lo que proponía era un escenario redondo, circular de 360 grados para poca gente. Sí. Porque eran actos de no más de 100, 200 personas. Ahora, cuando vos en un estadio de fútbol levantás un escenario, anulaste toda una tribuna. O sea, ahí eliminaste 15.000 personas. Sí. ¿No? En un acto, en uno como el que hicimos nosotros ayer, que entraron 3.000 personas más o menos. En Bolívar, sí. En Bolívar. Es un lugar para 2.500 personas, una cosa así. Si vos lo hacés en un lugar, anulás 1.000 personas. Sí, claro. Es esta la lógica. Por ahí lo de Sergio sí tiene más lo que hizo medio de apuro en Tigre, pues se enteró que salían Cristina y Florencio al mismo tiempo. Me parece que por ahí sí tiene más ideología, pues es un lugar más cerrado, más acotado, donde entran 800 personas, una cosa así. Pero tiene que ver con una lógica de utilización del espacio. Me parece que no tiene que ver con otra cosa. Durán Barba, como hizo el PP, por ejemplo, en España, sí, efectivamente, hacía actos más limitados en gente, y entonces allí el escenario de 360 grados tiene una lógica más, de cierta democratización del candidato. Pero acá me parece que es un acto de aprovechamiento de espacios, simplemente. Vos ves, y esto te lo consulto porque lo vi en varios candidatos y en varias campañas, el hecho de escuchar lo que dice la gente, escuchar lo que necesita sobre todo la gente. ¿Vos crees que esta estrategia tiene que ver con que el gobierno no escucha o no? Al gobierno creo que escucha y se hace el distraído, que son dos cosas distintas, ¿no? Me parece que el gobierno sabe lo que está ocurriendo, pero es parte de su política seguir haciendo lo que está haciendo. Entonces, la verdad, lo mejor para el gobierno es no prestar atención, porque si le presta atención, tiene que cambiar. Y entonces él persiste con la idea de que la gente está contenta y aventa miedos, ¿no? Ahora, cuando uno le dice las cosas que le dice al gobierno, ya no es campaña del miedo, ¿no? Porque ya todo eso está verificado. Podía ser que no fue campaña del miedo cuando Scioli le hablaba, pero esto ya no es campaña del miedo, porque cuando uno dice tenemos un problema con la inflación no la puede resolver Macri. Y cuando uno dice hay un problema con el déficit fiscal no lo puede resolver Macri. Y cuando dice hay un problema con la inseguridad no la puede resolver Macri. Entonces ya no es miedo, es realidad. Ahora, yo leía hoy en un reportaje a Rosendo Fraga, sí, que decía, bueno, pero nadie que ningún gobierno que no haya sido peronista puede soportar una elección de medio término y seguir, y derrotado seguir. En la provincia de la Ciudad. Bueno, eso es razonable, porque lo cierto es que en la elección de medio término te van avisando que algo no gusta. Digo, Cristina perdió 2 elecciones de medio término. Sí, sí. Él no lo dice ahí. En 2009-2013. Exactamente. En 2013 perdió y perdió la general. Con lo cual no es verdad que los gobiernos no peronistas solo padecen esto. En el 2009 perdió, pero ocurrió en el medio algo que trastocó mucho el sentir de la gente, que fue la muerte de Néstor. Y entonces allí ella tuvo una recuperación muy fuerte. Pero en el 2013, cuando pierde, no se recuperó, perdió después en el 2015. Ahora, ¿qué es lo que está expresando la derrota de medio término? Que la gente quiere cambiar. Y eso no es malo, para eso se vota. No, claro. Alberto, y hasta el día de cierre de listas, hasta la hora final, hubo atisbos de hay unidad, se cierran todos en el mismo espacio. Bueno, después no sucedió. Y uno ve cómo se plantea la elección 2019 y te da un escenario muy 2011, es decir, un oficialismo que supo resolver en internas, en lo que es Cambiemos, a distintas fuerzas, y una oposición atomizada. A veces se dice tercio, hay que ver cómo termina saliendo. En 2019, si se llega así, ¿es un escenario favorable para el gobierno? Siempre que se opone, que se divide la oposición, eso favorece al gobierno. Eso está claro. Lo mantuvimos siempre. Nadie quiso más que yo la unidad. Yo propicié la unidad de 1000 modos. Pero la unidad no ocurrió por culpa nuestra, ¿eh? Sinceramente los digo, ¿eh? No ocurrió por culpa nuestra. Porque lo que nosotros planteábamos era evitar un poco el escenario que estamos viviendo. Que sea una elección donde permanentemente te vuelvan al pasado. Que mirá las tapas de Odebrecht hoy. Sí.
todos los nombres que figuran, es pasarnos discutiendo sobre quién se portó bien y quién se portó mal, quién delinquió y quién no delinquió. ¿Y cómo se evitaba eso sin que se presente Cristina? Es que Cristina un poco remueve todo eso, sin ninguna duda remueve todo eso. Además le da pie a que digan eso, porque lo que el gobierno aventa es la idea, si no me votás volvemos a eso, ¿no? Y el volver a eso nos obliga a discutir todas estas cosas. Porque a veces lo charlábamos. Si hubiera sido totalmente distinto el escenario, hubieran ido juntos y Randazzo encabezaba, ¿por qué Randazzo era menos kirchnerista? Pero no era un problema de que Randazzo encabezara. No, pero porque bueno, eso se lo propuso Cristina. Saquémoslo entonces de la cabeza. Si está Randazzo en la lista, ¿por qué Randazzo no reivindicaba lo más fuerte del kirchnerismo? Porque lo que nosotros queríamos también era revisar esas cosas. Porque lo que yo siento es que hay un... En verdad yo siempre llamo a la reflexión a todos, porque yo espero que en algún momento volvamos a reencontrarnos. Digo, nosotros no tenemos que hacer ninguna reflexión sobre lo que pasó. Digo, nosotros seguimos pensando que la inflación no existía y que la pobreza era del 5%. No tenemos nada que repensar en ese sentido. Porque además si no lo repensás y lo decís de cara a la gente gente piensa que vos sos un hipócrita. Y la gente no te cree. Y si no te cree, no te vota. Y si no te cree, no te vota. Entonces, ese era el planteo nuestro. No era un planteo de ver qué lugar ocupa Florencio. Era un problema de ver cómo nosotros podemos ir de cara al futuro admitiendo que hubo cosas que se hicieron tan mal que se favoreció el triunfo de Macri. Eso es lo que nosotros planteamos y planteamos. Ahora, puesto en campaña, no queremos dedicarle mucho tiempo a Cristina y al pasado, porque la verdad es que no queremos en eso ayudarlo al gobierno y ser funcionales a la lógica del gobierno. Pero que el gobierno lo esté usando no cabe ninguna duda. Alberto, te la tiro y para que la pensemos después. Uno ve... Llegó mi ídolo además acá, ¿eh? Uno ve... Acá llegó mi ídolo, se mantiene en silencio, pero llegó mi ídolo. Y va, vos como jefe de campaña, tenemos un consultor acá. Estoy esperando que haga la canción de Florencia. Te va a hablar bastante porque, bueno, tenemos nuestro propio consultor. Y te lo pregunto es, Odebrecht, ¿va a preocupar al gobierno también? ¿Es algo que si se destapa... Y me parece que sí. Mira, yo acabo de escribir un artículo para un libro que se está editando en Chile, que escribimos Carlos Aminami, Marco Aurelio García, yo, que son los 3 artículos principales, y después otro. A mí me tocó hablar sobre ética y corrupción. El libro lo que trata es la crisis del progresismo en América Latina. Lo de Odebrecht es tremendo y salpica a toda América Latina y tiene que ver con una forma de funcionamiento de la obra pública. Escuché el PIB y después si quieren seguimos. Muy bien, muy bien. Me gusta cuando nuestros invitados saben de radio y ya no hace falta decir nada. Llegan las noticias, son las 11:30 aquí en Radio 10. Seguimos aquí en el fin de la metáfora por Radio 10 y ahora a Alberto Fernández se le suma el consultor estrella que tiene este programa, el sociólogo 2.0, el señor Héctor Lacalle. Yo no sé qué va a surgir de esto porque estamos juntando a un jefe de campaña y un consultor estrella. Mira, antes que nada... ahí apareció. Antes que nada estamos juntando 2 hinchas de Argentinos Juniors. No sé cuándo fue la última vez que los hinchas del bicho somos mayoría en un estudio de radio. Así que antes que nada, antes que consultor... Y ayer fue el día de la paternal. Antes que peronista, antes que argentino, nosotros somos hinchas de Argentinos Juniors. Muy bien. Eso primero que nada. ¿Cómo le va bien? ¿Qué pasó con Ivancito? Ivancito está varado. Está varado en Bariloche. Está varado desde siempre, está varado, pero ahora está varado ¿dónde? No, ahora varado de verdad. Quería volver de Bariloche, pero vio que los aviones... Imagina que está disfrutando. Claro, con lo relajado que es él. Una persona muy relajada. Lo bien que debe estar allá, ¿no? Que no puede volver. ¿Cómo lo trata el frío, Lacalle? No, a mí me gusta el frío, ¿qué crees que te diga? A mí me gusta el frío en invierno y el verano en calor en verano. Yo soy clásico, la cosa. Muy bien. Efectivamente. ¿Pero aire acondicionado, estufa o se la banca así? No, en casa ahora sí, estufa, hasta que llega la factura de gas, pero por lo general estoy bien. No me quejo del clima. Gas que a mí... Está muy dolido, señor Stochi. Lo vi ahí en tu Facebook. 2 lucas 600. Está bien, Guidito, algo hay que pagar, nene. 2 lucas 600 de luz. Y bueno, pero te la regalaron mucho tiempo, Guidito. En una fiesta. Hoy estás. Estuve esta semana, me junté con Marcos. Era Me junté con Marcos. Con razón. Estamos llevando gradualmente las tarifas al precio que debería tener. ¿Qué fuimos haciendo este tiempo? O sea, que este no es mi tope. No, por supuesto que no. Sacando la mugre de abajo de la alfombra
y cristalizando todos los problemas que nosotros teníamos. Lo tengo muy bien Esteban Bullrich, 36, 37 puntos. 36, 37 Subió puntos. mucho la calle. Sí, lo que pasa es que esta semana no me junté con Alberto, entonces no te puedo decir que Florencio anda bien como andaba la semana pasada. Andaba muy bien la semana pasada. Sabe que nos entrampa el señor, porque nosotros repetimos lo que él nos dice, pero cambia tanto los guarismos. ¿No? Claro, nos mata la calle. Y la tengo mala Cristina. ¿Mala Cristina? Y la tengo en 27, 26, 27. Ah, bajando. Esta semana sí. Es así cuando no me atienden. ¿Qué pasa? Uno tiene que vivir. ¿Es una práctica generalizada en los consultores o es un sello de la calle? No, es básico. Es como la paritaria. Es la matrícula y... Es el ABC, ¿no? La matrícula y el aprete. El ABC. Bueno, Alberto, te quiero consultar por lo que fue el otro día en Bolívar, uno de los mensajes, porque desde el público se hablaba mucho de Randazzo presidente, y él dio un mensaje en esa línea cuando dijo: no nos conformamos con ser oposición, queremos ser una alternativa de gobierno. Esto es en miras a 2019, o sea, el lanzamiento. Bueno, lo que pasa es que a nosotros nos preocupa la Argentina, ¿no? Y la verdad es que no nos alcanza con ser opositores. Creo que tenemos la absoluta necesidad de hacernos cargo de pensar el país para adelante. Florencio nunca negó su vocación presidencial. Y aunque no es esto lo que está planteando, es que lo que quiso plantear es que cumplir no es un espacio que nació y muere en una coyuntura electoral que es la del 2017. Claro. Sino que nació para ir en busca del poder, para darle una propuesta a la gente frente a todo lo que se está proponiendo, está pasando. Y teniendo en cuenta que un sector que en su momento respondía al Frente Renovador, que es el peronismo más desencantado con Cristina Fernández de Kirchner, bueno, vos lo sabes muy bien, formaste parte también de ese espacio, ¿se lo van a disputar? Digo, hoy en día el randacismo y el masismo apuntan a un electorado parecido. No, a mí me parece que Sergio, a partir de su unión con Margarita, y dicho con el respeto y el cariño que sabe Sergio que guardo por él, sí, él como digo yo, ha decidido pescar en la misma laguna donde pesca Macri. O sea, él busca votos en el voto no peronista. Ah, ok. Y no fue así en sus comienzos. No fue así en sus comienzos, claramente no. Pese a que en la lista de diputados tiene a Felipe, digo, uno ve claro, pero hay ADN peronista ahí. Pero eso no cabe dudas, y dicho esto, pues además son muchos de ellos amigos, Felipe entre más que nadie. Pero lo que digo es que me da la sensación que es un espacio que a partir de la llegada de Margarita Stolbizer ha quedado visualizado como un espacio, si quieren, más independiente, para no ser agresivos y descalificador, que no me gusta hacerlo. Me parece que está buscando otros votos, no está buscando el voto peronista. El voto peronista hoy está en parte en Cristina y en parte en Florencio. Aprovechando que tenemos a Héctor acá, porque ayer estuvimos hablando y Miriam Bregman estaba un poco envalentonada con ganar la Randazzo, y cuando uno ve las encuestas dice... La tengo muy bien a Miriam. Bueno, ¿cómo está Florencio hoy en las encuestas? ¿Cómo vienen las encuestas? Sí, a vos, a la calle. A vos, Alberto. Con la calle vamos a hablar mañana a la calle, después con eso. Perfecto. No sé qué está te lo puedo ir anticipando si quieres, Alberto. Si vamos a hablar mañana ya lo tengo en 22, 23 y depende de lo que hablemos, por ahí llegamos a 30. Ah, bueno. ¿Qué te dice? No hay techo. No hay techo. No tiene techo, Florencio. ¿Cómo están en las encuestas? En las encuestas estamos muy bien. A ver, para no dar vueltas, Florencio estaba en alrededor de 10 puntos hasta que Cristina se lanzó como candidata, y creo que todo ese juego de idas y vueltas sobre si se unían o no se unían lo hizo bajar a Florencio alrededor de 5 o 6 puntos. De eso, en ese momento Florencio empezó la campaña, empezó a aparecer en los medios, y hoy en día nosotros lo tenemos en alrededor de 9 puntos a Florencio, creciendo. Yo creo que la gente, cuando escucha la propuesta de Florencia, el planteo desde la humildad, desde la necesidad de cambiar sin ataques, sin agravios, de revisar lo que pasó, de revisar lo que fue el gobierno donde él estuvo también, me parece que la gente lo está empezando a valorar de otro modo, y nosotros sentimos que estamos creciendo y que estamos muy contentos con eso, ¿no? Y estamos con mucha expectativa. Veo que, y sobre todo como en la opinión pública cala esto de la crítica o autocrítica, digo, que se le pide mucho más a veces, yo esto es un análisis personal, a Cristina en su persona que al resto de los dirigentes, como si hubiese sido un gobierno de una sola persona, pero también es un elogio la autocrítica viendo que el gobierno hace de eso casi un culto, esto de ir para adelante con una medida y que como son autocríticos
pueden ir para atrás. ¿No está un poco sobrevalorada la autocrítica? No, son cosas distintas. Cuando el gobierno, eso vos decís que es autocrítica del gobierno, no es autocrítica. El gobierno intenta medidas que cuando no le salen se hace el distraído y dice, uy, me equivoqué. Cuando lo descubren, dice, uy, me equivoqué, vuelvo para atrás. Pero el intento lo hace, ¿ok? Con lo cual yo no creo nunca en la autocrítica del gobierno. Lo que creo que el gobierno, cuando es descubierto, se entrega para no pagar consecuencias mayores, ¿ok? Ahora, lo que nosotros planteamos es que debemos reflexionar por qué Macri es presidente. O sea, esto hay que pensarlo, ¿no? Digo, porque si nosotros no reflexionamos sobre esto, corremos el riesgo de equivocarnos mucho. Macri, entre otras cosas, es presidente porque en la Argentina de los últimos tiempos de Cristina, más allá de las cosas buenas que ha hecho Cristina y que nadie pone en tela de juicio, ocurrieron cosas increíbles. O sea, decirle a la Argentina que la inflación era del 10%, como sigue repitiendo Moreno, o decirle a la Argentina que la pobreza era del 5%, como sigue repitiendo Moreno y mucha gente, es para decirle a la gente no creas en mí, simplemente. Entonces, en verdad la autocrítica es un gesto de honestidad intelectual política. Decir, miren, habré creído otra cosa, no sé, yo en ese momento era muy crítico de estas cosas, así que pero los que estuvieron allí tal vez creyeron otra cosa, creyeron que eso era útil por otro fin, por otra razón, no lo sé, porque tal vez como cree Cristina, si reconoce sus errores le da pie a las fieras que se oponen a ella, no lo sé, yo creo que no es así, porque Cristina tuvo cosas muy valiosas que uno no puede negar. Y la gestión de Cristina tuvo cosas muy valiosas que uno no puede negar. ¿Y por qué no se puede pensar en un futuro cercano en fuerzas que estén en las antípodas pero que puedan representar ciertos valores comunes? Porque hoy llega Mauricio Macri y dice, todo lo que se hizo antes estuvo mal, antes pasó lo mismo con Cristina, hablando de lo que pasaba en 2001. ¿No hay una posibilidad de que desde las fuerzas, aunque sean diversas, se comulgue en algo al menos? Pero no, es que yo creo que hay muchas posibilidades. Nosotros tenemos muchas cosas en donde claramente pensamos más parecido al espacio de Cristina que al espacio de Macri, muchas cosas, sin duda es así. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos someternos irreflexivamente al liderazgo de alguien. O sea, a mí me parece que si hay algo que no hemos hecho bien desde el espacio que fundamos con Néstor, es generar alternativas de reemplazo. Digo, 26 años de candidata a Cristina, ya está bien, me parece, ¿no? Deberíamos ir pensando quiénes son las alternativas de reemplazo. Yo imagino muchos oyentes de nuestro programa que quieren mucho a la expresidenta diciéndote, pero las encuestas las siguen dando muy arriba. Absolutamente, pero yo no niego de ningún modo niego lo que Cristina representa, de ningún modo lo niego. Sin duda que Cristina representa para muchos una opción válida. Y que tiene la política argentina en gran medida gira en torno a Cristina. Entonces yo no me animaría, yo no soy de los que la quiere jubilar, Cristina existe, sin ninguna duda existe, pero no la querés como candidata, digamos. No, debería ir pensando, olvidemos de la candidatura, deberíamos ir pensando quiénes son los reemplazos. Digo, porque así como un día Cristina, como Néstor se fue, ¿cuántas elecciones más Cristina va a ir como candidata? Entonces lo que debemos pensar es quiénes son los reemplazos y los que van a liderar en el futuro este espacio. ¿Y a quiénes ves como posible, más allá de Florencio Randazzo? No, a Florencio, porque Cristina no deja crecer a nadie, simplemente. Y ningún gobernador, se ha hablado tanto de los gobernadores. Esos no son Cristina, eso también tengámoslo en claro, eso no son Cristina. Digo, como uno ve que... Pero lo que digo es, la pregunta de él es, ¿no podemos unir el espacio? Sí, pero deberíamos reflexionar sobre estas cosas. Pero no solamente entre cumplir y unidad ciudadana, me refiero a entre las fuerzas que están en las antípodas, pero que ni siquiera pueden en algunos ciertos valores pero comunes. Nosotros no podemos buscar un punto de unión con Macri que piensa que... En nada. Pero si un tipo que te dice que los derechos humanos son un curro, ¿cómo te unís a ese tipo? Realmente yo, perdón, a ese espacio, no quise hablar así del presidente, me disculpo. Digo, ¿cómo te unís a ese espacio? ¿Cómo te unís a ese espacio? Yo lo que digo es que me parece que nosotros hay cosas a las que no podemos ceder. Que el otro día, por ejemplo, Florencio reivindicó la política de derechos humanos como una política de Estado. Eso no lo podemos ceder. Lo que está pasando con Gil Carbó es una vergüenza. Y no podemos quedarnos callados con eso. Quiero aclarar, es la misma vergüenza de lo que hizo Cristina con Esteban Rigui, es la misma vergüenza. Ahora, eso no legitima a Macri a hacer lo que está haciendo. No lo legitima de ningún modo. De ningún modo. Entonces, ya nos pasa una vez, que no nos pase dos.
que no nos pase 2. Entonces, a mí me parece que nosotros debemos animarnos a hablar todas estas cosas, precisamente para que no nos ganen más y para que la gente confíe en nosotros, simplemente. Si nosotros no damos este debate, lo que la gente siente es que hay una serie de oportunistas detrás de Cristina que ven los votos que tiene Cristina y se cuelgan de ellos. Y después, si Cristina no está, ¿qué hacemos? Hablaba mucho sobre esto que estás comentando Martín Rodríguez, alguien que escribe sobre productores de poder y consumidores de poder. Se ha discutido bastante sobre esto, que Cristina es quien produce esos votos y después faltan otros candidatos en el escenario, en el horizonte. Por eso te preguntaba por los gobernadores. Ya sé que representas a Florencio Randazzo, pero ¿quiénes son los posibles dirigentes peronistas que puedan llegar a la presidencia en algún momento? ¿Quiénes ves? Hay muchos, te digo la verdad, hay muchos. Lo que pasa es que también están todos muy ocultos por el tema de Cristina. Están muy tapados, se les cuesta mucho asomar. Pero el gobernador de San Juan es un tipo muy valioso. El de Entre Ríos es un tipo muy valioso. Iñaki Bordet, ¿no? Iñaki Bordet. Que se los ha acusado mucho de ser muy colaboracionistas con el gobierno por momento, que incluso también le digan eso a Florencio Randazzo por la campaña. Digo, ha habido editorialistas que escriben sobre eso. ¿Qué respuesta tiene? Perdón, sobre cómo genera la campaña Florencio Randazzo. Horacio Berbisky habló sobre participación en el gobierno. Horacio Berbisky alguna vez fue un periodista, ahora dejó de serlo hace mucho tiempo. Lo que digo es que de eso, hablando seriamente, de ningún modo podemos pensar en que Florencio está pagado por el gobierno, como insinuó Berbisky, que la campaña de Florencio se la paga el gobierno. Es una de las estupideces más grandes que escuché en mi vida. Entonces, digo, hablemos seriamente. Si hablamos seriamente, lo que digo es que los gobernadores tienen un problema, que es cómo gobiernan. En una Argentina que es profundamente unitaria, donde depende en gran medida del gobierno nacional. No se lo explicamos a Cristina porque lo hizo valer durante sus 8 años de mandato, el poder del centralismo. Y muchos de ellos tienen que ver cómo hacen. La verdad, yo en alguna medida los entiendo. Y quiero aclarar que soy crítico, y a ustedes les consta, del gobierno de Macri del primer día. Sí. Pero no tengo exactamente la responsabilidad que tiene un gobernador. Tengo más libertad que un gobernador, esta es la verdad. Esta consulta es para los dos, para Héctor Lacalle como consultor. Acuérdense de Lacalle que mañana tengo que hablar. Sí, tenemos que hablar. Antes de hablar algún número. No hay ningún problema, Alberto. Decime, Facundito. Y la consulta también obviamente es para Alberto. Teniendo en cuenta lo mal que está la economía, hoy si los medios hablan sobre todo el tema corrupción, hacen mención a la economía, pero no como el eje central. De hecho, las tapas lo dejan claro. ¿Es lógico en este contexto donde el bolsillo duele tanto que se hable tanto de corrupción y no de lo que está pasando? Por favor, Alberto, vos tenés más experiencia que yo en todo esto, en campaña y qué sé yo. No es razonable. El gran problema, la Argentina tiene 2 problemas. Uno, la economía, que se manifiesta en 2 subproblemas, que son la inflación y el empleo. Sí. 2, la inseguridad, que sigue siendo un problema sin resolver. Entonces, a mí me parece que está claro que los grandes medios quieren que Macri le siga yendo bien. Sí. Eso está clarísimo. Lo que me parece es que finalmente la gente va al supermercado y descubre cómo es la verdad, ¿no? Cada semana que va al supermercado se da cuenta de lo que está pasando. Y allí me parece que todo esfuerzo se vuelve inútil. Digo, Macri, siempre digo lo mismo. Macri recibió 23 puntos de inflación reales. Los llevó a 40 puntos, sí. Y dice que este año con mucho esfuerzo lo va a dejar en 24 o 25 puntos. Es decir, algunos puntos más que los que recibió. Perdimos 2 años con Macri, ¿no? En esa materia seguro. 2. Recibió 5 puntos de déficit fiscal, lo llevó a 8 puntos, lo mantiene en 8 puntos el déficit fiscal después de haber hecho el blanqueo de capitales más formidable que la historia de la Argentina recuerda. Pero viste que él dice que se lo dejaron en 7. O sea, siempre la discusión es en cuánto se lo dejaron. No, el gobierno decía que estaba en 5, sí. Que estaba en 3, y la realidad es que estaba en 5. Lo llevó a 8. Hizo el blanqueo de capitales más formidable que pudo haber hecho. Sí. Y acá estamos. Estamos peor que hace 2 años. En el medio, ¿qué pasó? La deuda se incrementó notablemente, porque todo el déficit lo cubrió con deuda. Sí. Todos los días hay noticias con eso. Exactamente. La pobreza se incrementó un 10%. Tenía 29 puntos, hoy tiene 32.
y la desocupación, que era de 7, creció a 9. Entonces, me da la impresión que 2 años después estamos mucho peor, y esto no es culpa nada más que del gobierno de Macri, de sus políticas o de su inoperancia, véanlo del modo que quieran, pero esto es culpa de Macri. Y esto se siente en la calle. El mayor temor que tiene la gente, el que perdió un empleo tiene miedo a no conseguir otro, y el que tiene un empleo tiene miedo a perderlo. Este es el mayor miedo. La campaña del miedo es el miedo de la gente de no poder seguir adelante con su trabajo y no encontrar otro si lo ha perdido. Claro. Ese es el miedo que tiene la gente. Héctor Lacalle. Vos sabés que hay una cosa que en consultoría se llama juxtaposición del lenguaje, que cuando uno empieza a hablar con la palabra del adversario, que es algo muy importante que tenemos que lograr. Lo que yo quiero es que nosotros logremos justamente sacarle algunos términos al gobierno para volverlo propio. ¿Cómo cuáles? Como se hace en el judo, ¿viste? O en el jiu-jitsu, que vos la fuerza del adversario la usás. Bueno, por ejemplo, Alberto hablaba del curro de los derechos humanos. Lo que nosotros proponemos desde mi espacio, que todavía lo estamos formando, es terminar con el curro de las derechas humanas, que es mucho más grave, que son las que te ajustan, te reprimen y lo sufren. ¿Te das cuenta lo que yo te estoy diciendo? Mirá. Entonces, contra el curro de los derechos humanos, el curro de la derecha humana, que son las que gobiernan ahora. Pero yo no te quería preguntar esto, Alberto, porque vos sabés que estamos viviendo un flagelo en la Argentina, que se lo debemos al ministro Cabrera, que tiene que ver con la apertura de importaciones, que esto genera muchísima pérdida de puestos de trabajo en muchísima industria y que está afectando en este momento a la consultoría. ¿Por qué? Porque hay una llegada incontrolable de consultores ecuatorianos. Sí, claro. Una suelta de consultores ecuatorianos que ya llegó al macrismo. A mí me cortó toda posibilidad de curro ahí con Quintana Lopetegui, y llegó también al Frente de Unidad Ciudadana, porque parece que Cristina anda con una hora también. De Ecuador vinieron bananas y consultores. Que son bananas también. Lo que yo te quería preguntar, Alberto, y para ya sentar la base de nuestra conversación de mañana, es si ustedes tienen un consultor ecuatoriano, y te pido que me diga, pero totalmente sinceridad. sincero. No, nosotros promovemos la industria nacional también en materia de consultoría. Bueno, eso es lo más importante. Por eso queremos hablar con usted en la calle. Perfecto. Por eso nosotros desde acá impulsamos la candidatura de Florencio Randazzo a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, porque es el único que garantiza los puestos de trabajo que se están perdiendo hoy en la República Argentina. Yo mañana te paso todo, Alberto, quédate tranquilo, arregla conmigo. Y eso que se juntó Me con gustaría Peña. saber el alias del CBU de la calle. Ahora que se puede poner, me gustaría. Ahora que en vez de números hay una. Yo lo que reclamo con la calle es una felicitación por el triunfo de Argentino Junior, porque llevamos una hora acá casi y nadie nos ha felicitado. De hecho, vamos a ver qué debe haber oyentes del otro lado. Vengo escuchándolo a Villarruel de la mañana reivindicando a Chacarita y olvidándose que nosotros se hace una oda Chacarita desde este micrófono que no existe. Porque vamos a llegar a la conclusión en la calle de que este es una radio contra Argentino Junior. Absolutamente. No, por favor. Están empecinados contra nosotros. Lo felicitamos a ambos y a todos los hinchas del bicho de la paternal. Obviamente, vamos a una tanda de Radio 10 y ya volvemos. Algunos comentarios y algo que se les indica a todos los que no son Cristina, y el FIT puede entrar en esa categoría, es que son los candidatos de Clarín, y se le apunta mucho a Florencio Randazzo eso. Y vos, que tuviste jefe de gabinete, tuviste relación con el grupo, ¿qué es Clarín hoy? Que uno lo ve más grande que nunca, sobre todo después de lo que pasó, esta fusión con Telecom, ¿no? Con Telecom, y esto de ¿Qué tienen para decir vos como jefe de campaña cuando los apuntan de esto? Yo no tengo nada que decir. Yo no tuve más relación que la que tuvo Cristina. Tan simple como eso. Es más, creo que Cristina tuvo más relación que yo. Pero no importa, la verdad que no tengo ganas de entrar a discutir eso, porque entramos en un terreno donde por ahí le terminamos haciendo un favor a Macri hablando de esto. La verdad es que no tiene mucho sentido. Macri hizo mucho por Clarín. Absolutamente. ¿Qué cambia en la ecuación de medios y en la ecuación de la Argentina? Absolutamente hizo mucho. No, lo que creo es que es muy abusiva la situación que se ha generado con la compra de Telecom, claramente. Yo recordaba hace un rato que cuando se dictó la ley de medios originalmente traía la posibilidad de que las empresas de comunicación, las telefónicas, pudieran intervenir en los medios. Y en la Cámara de Diputados eso se cambió. Se cambió por la presión de la izquierda, que para votar la ley decía esto no puede pasar. Bueno, explíquenme ahora cómo
¿qué ha ocurrido que Telefónica, por ejemplo, no puede intervenir en los medios y Telecom sí está interviniendo vía Clarín? Explíquenmelo. Entonces, ¿cómo esa ley? ¿Qué pasó con esa ley? ¿Esa ley se derogó? ¿Pasó algo que yo no me enteré? Por la ley de medios, básicamente lo que sacaron fueron algunos artículos los más importantes. Claro, pero este artículo no se ha alterado. No. O sea, no está autorizado que una empresa de telefonía intervenga en los medios. A mí me parece que yo no creo que Clarín sea tan importante en la consideración pública. Digo, si fuera tan importante, Cristina no hubiera sacado el 54% de los votos en el 2011, a pesar de que todos los días Clarín le entregaba un hecho nuevo negativo. Lo que sí creo es que hay que tratar de generar un sistema de medios lo más abierto posible, con la mayor cantidad de voces en todos lados. Y yo creo que una decisión como la que tomó el gobierno respecto de Clarín no es buena para eso, claramente no es buena. ¿Y de cara al futuro sobre todo? Bueno, no es buena de cara al futuro, porque, por ejemplo, claro, yo vengo de España, ¿no? En España todas las empresas españolas hablan de lo que le han hecho a Telefónica. Y Telefónica, y claro, porque además de España es uno de los mayores inversores extranjeros en Argentina, ¿no? Porque la gente piensa que los inversores en Argentina eran Repsol y Telefónica, no es así. Hay pesqueras, hay editoriales, hay infinidad de empresas españolas en Argentina. ¿Y qué sienten? Sienten que a las dos naves insignias las han tratado pésimo. En un caso Repsol, que no la trataron tan mal, porque lo que le terminaron pagando ha sido importante. Pero digamos que por esa estatización lo trataron mal. Y ahora con Telefónica, que sienten que no le dan los derechos que le entregan a Clarín. Entonces, es un enorme contrasentido. Alguien que va por el mundo diciendo estoy buscando inversiones y hace estas cosas. Es un enorme contrasentido. Y teniendo en cuenta de cara al futuro, y esta es la última, ya te liberamos, pues ya te hemos robado una hora, Alberto. No, ha sido un gusto para mí. Sí. Algo generamos. No, el vínculo con el consultor. Claro, trabajo nacional. Consultoría nacional generamos. Van a salir grandes cosas. Yo tuve esta semana juntado, no sé si vos lo conocés, Alberto, vos que sos un dirigente porteño, estuve juntado, me gusta a mí la juventud fresca. Me junté con los candidatos de... ahora se me fue el nombre. Itaí Hackman, sí. Y Jonathan Tea. Sí, Itaí es un chico con mucho futuro. Dirigente valioso. La verdad que me gustó conocerlo. Le dije, métanle un Carlos a la lista porque es muy importante. Una cosa es el centro de estudiantes del IUNA y otra cosa es la ciudad de Buenos Aires. Pero son dirigentes muy valiosos. Pero uno siempre le gusta juntarse con lo histórico, ¿no? Rodríguez querías ahí. Y tiene que haber un Carlos, un Alberto, un Oscar. Juan, por lo menos un Juan. Bueno, en fin. Itaí Jonathan no decís que no. No, está bien, me gusta, está bien. Pero hay que tener una amalgama, ¿no? Me parece bien. Hablábamos recién de las consecuencias que puede llegar a tener para el país esta fusión entre Cablevisión y Telecom, y quiero consultarte a nivel económico. ¿Cómo crees que va a dejar el país Mauricio Macri en 2019? Bueno, quiero que lo deje un poco mejor, pero no lo está dejando bien. Claramente no lo está dejando bien. Yo les mostraba recién con algunos datos económicos cómo estamos peor que hace 2 años, claramente. Con los dos problemas centrales que teníamos intactos, que son el déficit fiscal y la inflación, y con 2 problemas agudizados, que son la desocupación, 3, la desocupación, la pobreza y el endeudamiento. Y yo no siento que Macri tenga una alternativa a esto. No lo siento, francamente no lo siento. No lo siento porque ellos siguen creyendo que la forma de combatir la inflación es restringiendo el consumo. Lo han hecho durante 2 años. El resultado es que no pararon la inflación, pero cuando en un país como la Argentina restringís el consumo, estás afectando el desarrollo económico. Porque el 70% de lo que producimos en Argentina lo consumimos los argentinos. Entonces, si parás el consumo, el efecto es que parás la producción. Y cuando parás la producción, el desempleo está en la puerta. Y cuando el desempleo ocurre, la pobreza se acrecienta. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad. Veo además que tienen una tendencia natural, como bien decía acá el consultor Lacalle, a la importación. Digo, parémonos un minuto en lo que pasó con PepsiCo. Sí. Desde el 2015 a la fecha, la importación de papas fritas, chisitos, todas esas cosas, los snacks, como lo llaman, aumentó un 80%. Y bueno, desde ese lugar es razonable que alguien deje de producir, porque es más fácil importarlo. Claro. Ahora, ¿esa es la política que necesita la Argentina? No,
¿no? Si una cosa valiosa se hizo en la gestión anterior, fue la promoción de la industria. Fue la promoción de la industria. No del modo que a mí me hubiera gustado que se promueva también más la pyme y demás. No se promovió lo suficiente, pero se promovió. Entonces, yo creo que si Macri sigue con esta lógica, claramente el resultado va a ser peor que el que tenemos. Y el que tenemos no es muy bueno. No es muy bueno. Por eso es necesario llamar la atención de la gente. Y no hacerla caer en fantasmas y en historias de truculentas. Que a mí los hechos de corrupción, la verdad, como yo estuve en ese gobierno, en los primeros 4 años de la gestión, 5 años y medio estuve como jefe de gabinete, yo lo que quisiera es que todo eso se dilucide, que los responsables paguen sus culpas. Yo no creo en un gobierno que tenía un sistema de corrupción. Sí advierto que hay funcionarios que están siendo cuestionados y que necesitamos todos que den explicaciones y ojalá que puedan dar las explicaciones que los liberen de responsabilidad, porque yo me sentiría muy mal sabiendo que ese proyecto ha permitido este tipo de cosas. Ya me siento muy mal viéndolo a López cargando $9 millones en el baúl de un auto. Pero quisiera que todo eso se explique. Y soy el primero que quiero que la justicia actúe. También quiero una justicia que actúe con seriedad. También lo quiero. Ustedes saben que yo hace 25 años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Yo cuando veo cómo está actuando la justicia me preocupa mucho. Porque en muchos casos actúa con mucha liviandad, sin rigor técnico, haciendo acusaciones absolutamente débiles. Y eso a mí me preocupa mucho. Y además generando historias en las que nos consumimos y no entendemos muy bien para qué sirven. Miren, el caso de los desafueros. Si cualquier diputado puede ser investigado mientras es diputado. ¿Estaba dentro de la plataforma de Randazzo que no haya fueros? ¿Era así? En verdad los fueros son algo antipático porque siempre son un privilegio, pero están. Y lo que no se puede es renunciar a los fueros, porque son, en la condición de diputado o de senador, está íncito el fuero. Claro, va con la... Vos podés renunciar a ser diputado, podés renunciar a ser senador, lo que no podés es renunciar a una partecita, eso no existe. ¿Hay mucho de tribuna en esos tipos? Y yo siento que sí, pero también hay mucho de tribuna en el pedido de expulsión. Digo, porque, claro, y todo el mundo sabe las diferencias que he tenido con Debido estando en el gobierno. Pero la verdad es que yo sigo creyendo en que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O así debería ser al menos. Así debe ser, porque, digo, ¿vivimos en una república o no vivimos en una república? O la república solo nos sirve en una partecita, en la que me conviene. Y bueno, más o menos, Alberto, vos sabés. No, pero la calle no me afloje ahí. Digo, no, es que no puede ser así, porque el día que si yo veo que esto me viene bien interpretado de este modo para jorobar a un opositor, tengo que saber que el día de mañana me lo van a aplicar a mí. Seguro. Porque esta lógica de Bertolt Brecht, de que fueron por unos y por otros, y a mí no me preocupaba porque no era ellos, pero un día vinieron por mí, así ocurre indefectiblemente. Entonces nosotros debemos ser rigurosos y no debemos hacer del planteo de la República un planteo formal que nos sirve en la coyuntura electoral. Debemos llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y a mí me parece que la justicia, en muchos casos, está haciendo interpretaciones antojadizas. La interpretación que se hace hoy en día de la asociación ilícita es vergonzosa. Detenciones como la de Milagros Salas avergüenzan a la justicia argentina. Avergüenzan. La persecución que está haciendo Macri sobre la procuradora no es distinta a la que hace Maduro sobre la procuradora de Venezuela. Sí, Luisa Ortega. No es distinta. Y si nosotros queremos vivir en una república, no podemos tolerar esto, no lo podemos tolerar, ni podemos callarnos. Entonces, a mí me parece que hay que reaccionar con todas estas cosas. Y hay que poner un límite en términos de campaña. Digo, yo comparto con Florencio que es mejor que no existan fueros, porque los fueros siempre son un privilegio, pero están, punto. Si queremos cambiarlo, cambiemos la Constitución, es otro debate. Lo que sí no me gusta es usar estos temas para hacer campaña. Eso me parece que es muy peligroso. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes, lo espero mañana a la calle, no se olvide. Sí, no sé, ahora que me voy, no se olvide que nos vemos mañana. No, olvídate. Y al final la vemos pasar, Nosotros sí. Bueno, no se quejen tampoco ustedes, ¿quién tiene también? Diría Macri, no le va tan mal tampoco, ¿no?